1963 en El Salvador, radicado desde 1981 en Boston, Estados Unidos. Fundador del Ministerio Vida Real junto a su esposa Blanca Morales y sus hijos Cari y Silvio Jr. En el año 2010, Dios expande su misión al campo misionero, fundando lo que hoy es Corazones de Vida, un ministerio de ayuda a los niños huérfanos, ancianos y viudas. Con más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales, sus mensajes han llegado a bendecir a miles a través del mundo. Con este fuerte aplauso recibimos en Transformación al pastor Luis Morales. Bueno, ayer estuvimos con las mujeres, hoy me toca con ustedes. Había pensado compartir lo mismo que compartí con ellas, pero me imagino como las mujeres son rápidas para compartirse. Ya les compartieron. Hay un versículo en la Biblia que es un versículo corto. Está en Tercera de Juan, tiene un solo capítulo, verso 2, si no me equivoco. Búsquelo, Tercera de Juan, verso 2. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Dice el versículo amados o amado. Juan está escribiendo a una persona, pero si Dios tomó la decisión de dejarlo en la Biblia es porque ahora te lo dice a ti y me lo dice a mí. Dice, amado, mi deseo, ¿qué dice? Es que seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas cosas te quiere prosperar Dios? En todas las cosas. Lo que te voy a compartir hoy te va a bendecir. Cuando yo comparto algo, yo sé que me lo puede desbaratar un teólogo y tengo que armarlo bien, porque no dejo espacio para que ningún teólogo diga lo contrario a lo que estoy diciendo. Pero cuando preparo algo, también lo preparo porque sé que hay gente de ciencia que me lo va a estar leyendo. Y no voy a dejar que la ciencia tampoco diga que lo que estoy diciendo está mal. Me gusta trabajar con gente que tiene mucha educación porque son los más cabezones y con ellos tengo bastante éxito para desbaratarle mucho sus idioteces. Pero de eso no vino ni uno. Pregunta, ¿hay algún médico entre ustedes? ¿Ninguno? ¿Ningún doctor? Hay uno por allá, pero como que te animás, pero como que no te animás, como que no te has graduado todavía. Ok, bueno, quiero que le pongan mucha atención a ese versículo. ¿Cómo dice? Amado, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas. Prosperidad no quiere decir dinero. Oiga cómo dice que la prosperidad tiene que ver con tener riquezas en muchas áreas, tener una familia, tener una salud buena, tener una muy buena relación con tu esposa. Todo eso tiene que ver con prosperidad, o sea, tener bendición integral, mejor dicho, en muchas áreas. Hoy quiero hablarte del tema sanando el alma herida. Una de las cosas más difíciles en el ser humano es el tema del alma. Porque nosotros, mire, son billones de dólares que las mujeres gastan en maquillaje, en cosas cosméticas, y ahora hasta los hombres. Hoy los hombres hasta se depilan sus cejas, se hacen unas rayitas. Tenemos de todo. Pero yo le voy a hacer un examen a usted. Póngase el dedo en su frente. Póngaselo ahora al lado del corazón. Agárrese la oreja derecha. Ahora póngase el dedo en el alma.
¿Dónde está el alma? Ok, vamos a terminar el versículo, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Hay una palabrita de 3 letras ahí que dice: así como prospera tu alma. Yo sé que la mayoría de ustedes son pastores, y los que no son pastores me imagino que son líderes, pero yo quiero que usted se vaya de aquí listo para ser transformado, pero de nada me sirve que yo le dé a usted herramientas si el peor enemigo para que usted crezca, usted lo lleva adentro. El peor problema lo andamos acarreando con nosotros. Hay gente que llega a una ciudad y dice: no, en esta ciudad me va mal, me voy a otra, y se va a otra y le va mal también, porque el problema lo anda adentro. Entonces, lo que a mí me preocupa, dice Dios: yo no tengo problema para prosperarte en todo. Es más, te doy salud, porque el problema es que cuando tú tienes tu alma herida, automáticamente, psicológicamente, tu cuerpo comienza a fabricar enfermedades. Se le llaman enfermedades psicosomáticas, que no las tienes, pero tú crees que las tienes. Entonces, Juan nos deja bien claro: Dios te quiere prosperar. Dios quiere que levantes la iglesia más grande. Dios quiere que tengas la familia más bonita de tu ciudad. Dios quiere que tengas la mejor relación con tus hijos, y todo eso Dios lo quiere. Pero hay un problema, dice Dios, o dice Juan, o Dios a través de Juan. Dice: yo no tengo problema para bendecirte, pero hay un detalle, que tú tienes que hacer prosperar el alma. Siéntese. ¿Quién es el que hace prosperar el alma? Nosotros. Le hice un examen. ¿Cuántos aman a Dios con toda su alma? Mentiras. Si no sabe dónde tiene el alma, ¿cómo es que ama a Dios con toda el alma? Y si no sabe dónde tiene el alma, ¿cómo sabe qué es el alma? Le voy a adelantar este dato. El alma encierra mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad. Si yo digo que amo a Dios con toda mi alma, es porque todo lo que yo pienso está alineado con Dios. Todo lo que yo siento está alineado con Dios, y todo lo que hago está alineado con Dios. Entonces, para yo decir que amo a Dios con toda mi alma, yo tengo que haberle rendido a Dios esas 3 áreas. Y usted no me va a dejar mentir, pero a veces nosotros andamos metiendo la pata cada día, haciendo cosas que no deberíamos hacer, o diciendo cosas que no deberíamos decir, o sentir cosas que no deberíamos de sentir. Pablo lo pone bien claro en lo que decía el pastor Tobar anoche, que mientras no haya un cambio de mentalidad en nosotros no podemos ir muy lejos. Dios nos dejó todo en nosotros para hacer cosas maravillosas. El problema es que nosotros sabemos de todo, pero no sabemos nada de nosotros. ¿A cuántos de ustedes les dio COVID? ¿A cuántos les dolió el pecho? A todos. ¿Sabe por qué? Nosotros ignoramos mucho sobre nosotros. ¿Cuántos se pusieron la vacuna? ¿Y por qué? ¿Por qué se pusieron la vacuna? Bueno, ahí le va. Cuando el COVID llegó a usted, automáticamente dentro de nosotros tenemos 2 tipos de linfocitos: los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son como cuando un ladrón llega al banco, asalta el banco, dice, apunta a la cajera que está ahí y le dice: el dinero te mato. Entonces la cajera, viendo al ladrón, mete el dinero a la bolsa, pero lo escanea y dice: ajá, tiene pelo canoso, tiene barba larga, tiene un saco azul, y llega la policía y dice: ¿usted vio al ladrón? Y le dice: sí. ¿Qué llevaba? Bueno, es un hombre barba larga, pelo canoso, vestía un saco azul, una camisa negra, un pantalón de mezclilla, unos zapatos negros. Y ya escaneó todo, y ya la policía me comienza a buscar a mí por el perfil que ella dio. Las células B, cuando el COVID llegó a ti, automáticamente escanearon el virus y guardaron memoria. Hoy en día la gente que más le está repitiendo el COVID es la gente que se vacunó. Le voy a explicar por qué. Cuando las células B grabaron la
las células B se fueron, ellas viven en la médula ósea y se van y se esconden allí, y ahí nacen los linfocitos T, que son como los soldaditos que ellas mandan lo que le llamamos anticuerpos. Aquí en el centro del pecho nosotros tenemos un cuartel general de los linfocitos T. Este cuartel general se llama timo. ¿Sabía usted que tenía timo? ¿Cuántos sabían que tenían timo? Nadie. Ok. Este es el cuartel general de los linfocitos T. Ellos van, allí se arman y traen toda la descripción del COVID. Por eso cuando el COVID quiere atacar otra vez, los linfocitos T, ¡pum!, y no dejan. Pero hubo gente que de repente le repitió el COVID, pero le repitió bien débil. ¿Por qué razón? Porque a los 6 meses los linfocitos T, o sea, esos anticuerpos, desaparecen. Pero cuando el invasor llega otra vez, las células B automáticamente vuelven a fabricar más soldaditos con la descripción del invasor, y en menos de 24 horas ellas ya tienen los anticuerpos listos. En 24 horas ya el COVID se desarrolló un poco y entonces, bueno, atacó pero no tuvo éxito. Todo eso lo tenemos dentro de nosotros. Ahora, cuando el COVID llegó y atacó las células, dejó a millones de células moribundas. Y por eso es que perdimos el olfato, perdimos el gusto, perdimos un montón de, hasta el apetito sexual se perdía en eso. Y el cuerpo tuvo que volver a armar, a reestructurarse, a fabricar más células de todo. Hubo personas que tuvieron que reentrenar el olfato, tuvieron que reentrenar el gusto, porque lo perdieron. Entonces todas las células moribundas, los linfocitos T van y las aniquilaban. Pero si en su cuerpo usted no tenía su sistema no estaba fuerte, entonces los linfocitos T estaban débiles y no tenían suficiente fuerza para ir y atacar a las células muertas, medio muertas, y se quedaron las células en un estado zombie. Así se llama, zombie. Y las células en estado de zombie comienzan a dañar otras células, y por eso usted se da cuenta que pasó el COVID y usted siguió sintiendo mal y siguió sintiendo, y algunos ahora le están llamando el COVID prolongado porque no se ha ido del todo. ¿Por qué le estoy hablando de esto? ¿Qué tiene que ver eso con la capacitación para los hombres? Con arreglar tu alma. Mire, le describo eso porque nuestro sistema está tan bien formado por Dios que no hay cabida a errores, no hay cabida a fracasos de nuestro organismo. Si nuestro organismo fracasa es porque nosotros no lo estamos cuidando. Y de la misma manera nosotros podemos comenzar a crear una iglesia, pero si nosotros no preparamos ciertas áreas, entonces la iglesia no va a crecer. El cuerpo de nosotros es una máquina tremenda. Le comentaba al apóstol que no sé si usted se ha puesto a pensar por qué esos monjes tibetanos se llevan una cobija, una colcha, y se meten en el agua fría, mojan la colcha y se sientan como a meditar fuera del lago y se echan la colcha, y usted comienza a ver que a los minutos comienzan a echar un cierto vapor y comienza a salirles como humo, y ellos se quedan allí hasta que la sábana se les seca. Y yo digo, qué masoquista esta gente, ¿por qué lo hacen? Y ¿sabe lo que descubrí cuando me metí a estudiar eso? Que cuando tú te expones a las temperaturas extremas, como al demasiado frío, al demasiado calor, automáticamente tú comienzas a generar en ti algo que se le llama grasa parda. ¿Cómo se le llama? La grasa parda no es la grasa que todos tenemos por comer demasiado. La grasa parda es una grasa especial que cuando tú te enfrentas ante una temperatura demasiado difícil,
la grasa parda se activa y hace que tu cuerpo se comience a sentir bien en medio de los peores calores. ¿No le ha pasado a usted que a veces llega a un lugar caliente y dice, ay, pero es que no aguanto, pero ya 5 minutos después usted aguanta? O el demasiado frío, cuando usted se expone al demasiado frío, el cuerpo comienza, esa grasa se activa y comienza a generar calor en usted. ¿Sabíamos eso? No. Todo eso lo tenemos en nuestro cuerpo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahora, como estamos tan cómodos, si tenemos que ir a algún lugar, no nos vamos a pie, nos vamos en auto. Si usted se va a bañar, se baña con agua caliente. Entonces usted nunca expone a su cuerpo a extremos, y como no expone su cuerpo a extremos, nosotros no desarrollamos grasa parda. Por eso cuando viene el peor frío, ay Dios mío, me muero. Cuando viene el peor calor, ay Dios mío, me muero. Cuando viene la necesidad de que usted le mete el mejor esfuerzo, usted dice, no, me dan ganas de rendirme. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado nuestro sistema a una vida fácil. Y el problema es que aunque usted no lo crea, el que usted haya acostumbrado su sistema a una vida fácil, eso viene a afectarnos ministerialmente. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, pero no solamente, le estoy hablando de cosas físicas, pero lo peor es nuestro aparato mental. Esa es una máquina terrible. O sea, el cuerpo que Dios nos dio es un cuerpo extremadamente sofisticado. Y ahora vamos con la mentalidad. Juan dice, yo quiero bendecirlos a ustedes. El problema es que si ustedes no hacen prosperar su alma, yo no puedo ayudarlos. Pero si es que Dios es todopoderoso. ¿Saben la peor oración que tú puedes hacer, pastor? Es llegar a Dios y decirle, Señor, cámbiame. Dios no cambia a nadie. El cambio es una decisión personal. Por mucho que tú le ores a Dios. Te voy a dar, ayer fue, o anteayer, hablaba de algo bien importante. ¿Se recuerdan cuando les hablaba del fundador del pentecostalismo, Seymour, allá en Los Ángeles? ¿Se recuerdan? ¿Estaban ustedes acá o no habían llegado? Bueno, les hablaba de que este hombre comienza a predicar el evangelio y él tenía pues poca preparación. Entonces comenzó que todo se arreglaba con el Espíritu Santo, y veníamos de una trayectoria de los bautistas que todo se arreglaba con estudiar la palabra. Entonces ahora nos fuimos de estudiar la palabra, ahora nos fuimos completamente a depender del Espíritu Santo. Y depender del Espíritu Santo está bien, pero ni eso hemos entendido bien nosotros. Jesús vino y preparó el cuerpo, le quitó el pecado para que el Espíritu Santo pudiera venir y morar en nosotros. Porque se recuerda que le hablé de 5 cosas. ¿Fue a ustedes o fue a las mujeres? Que Dios metió en cada uno de nosotros en aquel momento en que nos metió en el vientre de nuestra madre. ¿Fue a ustedes o a las mujeres? A las mujeres. Bueno, Dios agarró, sopló, atrapó un poco de su aliento, le puso tu nombre, allí metió 5 cosas. Dios metió propósito, Dios metió identidad, Dios metió herencia, metió potencial, y al mismo tiempo Dios metió en ese aliento destino. 5 cosas que están en tu espíritu. Y hay personas que dicen, es que yo quiero encontrar mi propósito en la iglesia, pero tú eres demasiado carnal. Si tú eres un cristiano carnal, va a ser bien difícil que encuentres tu propósito, porque es en el espíritu nuestro que Dios depositó esas 5 cosas, y es solamente si el Espíritu Santo llega a nuestro espíritu que Él comienza a activar ese propósito que Él depositó en nosotros. No sé si estoy profundizando demasiado o me salgo a la superficie. ¿Me salgo a la superficie? Ok. Entonces, Dios metió esas 5 cosas. O sea, tú no puedes morir un día y llegar al cielo y decirle, Señor, me diste un llamado, pero no me diste el potencial. Y Dios le va a decir, yo te di el potencial, lo que pasa es que no lo descubriste. Hay algo que le decía al apóstol antes de venir acá. Hay un dato bien interesante. En inglés hay unas palabras que no existen en español, y como no existen en español, entonces nosotros no las exploramos. Por ejemplo, una de esas palabras es la palabra estamina. La palabra estamina no existe en español. Y la palabra estamina es como cuando, por ejemplo, tú vas a correr y vas a correr y comienzas a correr todo bien, pero como a los 3 minutos comienzas a negociar contigo mismo, ya cuando el oxígeno no está todo ahí, yo creo que mejor corro mañana.
Yo creo que ya hice suficiente, ya corrí 3 minutos, mañana corro mejor. Pero no, hay algo en ti que te dice, no, síguele, dale un poquito más. Y llegas a 6 minutos. Cuando llegas a 6 minutos, comienza a salir algo de ti, que como que síguele, dale. Eso se le llama estamina. Es una energía, es una reserva de energía que Dios depositó dentro de nosotros, pero nos rendimos fácil. Entonces, el que se rinde fácil no llega a descubrir toda la capacidad que tiene dentro. ¿Está conmigo? Entonces comienza a correr en la vida, en todo lo que vas a hacer. Comenzás una célula y la dejas botada. Comenzás una iglesia y la dejas botada. Comenzás un matrimonio y lo dejas botado. Tenés hijos y los dejas botados. ¿Está conmigo? Esto no se lo estoy predicando a usted porque usted es el que está mal, es para que usted lo vaya a predicar a los miembros que están mal. Hijitos, mi deseo es que sean prosperados en todo, pero hagan prosperar el alma. Aquí es donde se pone buena la cosa. Cuando nosotros, el tema que le estoy predicando es sanando el alma herida, porque lo que Dios está diciendo es, ustedes tienen un problema. Su alma está herida, está golpeada, está dañada y tienen que hacerla prosperar. Ahora, cuando le hablaba del hombre que fundó el pentecostalismo, todo lo arreglamos ahora con el Espíritu Santo, que es bueno. Surge un problema. ¿Se da cuenta usted que en Génesis 1:2 que dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y después dice, ¿y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y sobre el desorden. ¿Quién se movía en medio del desorden? Y si tu vida está desordenada, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Se va a mover en tu desorden, pero no te lo va a arreglar, porque el Espíritu Santo no arregla desorden. El Espíritu Santo no quita lo bruto. Hay cosas que el Espíritu Santo no las va a hacer en nosotros. Tenemos que hacerlas nosotros. Entonces hemos caído en una situación de un pentecostalismo extremo, que todo lo queremos arreglar sin esfuerzo. Ore por mí para que Dios me ayude con mis finanzas. Las finanzas puede orar Jesús mismo, y no te van a mejorar si tú no entiendes que el principio de las finanzas es dar. No lo vas a tener. Entonces hemos caído en eso, que prospérame, Señor, así por así. Y Juan dice, es que el deseo de Dios es prosperarte en todo, pero si no prosperas tu alma, no funciona. Te voy a poner un ejemplo. En una ocasión llevamos nosotros hacemos encuentros. Llevé a este jovencito a un encuentro, y en medio del encuentro fuimos a tener el almuerzo, y me dijo, pastor, yo quiero que me conteste una cosa a usted. ¿Por qué es que yo estoy salado? No sé si ustedes en Argentina usan la palabra salado como cuando todo te va mal. Y dice, es que yo estoy salado, pastor. Me dijo, yo nunca en mi vida he podido ahorrar más de $1000. Y le digo, contame, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu pasado? Ah, pastor, me dijo, a los 7 años a mí me violaron. Y a los 9 me siguieron violando, a los 10, a los 11, a los 13 yo tomé la decisión que no me iba a dejar violar más. A los 16 me vine a los Estados Unidos, pero antes de venirme a los Estados Unidos yo busqué un sicario y llegué a un acuerdo cuánto me ganaba para mandar a matar al violador. Y él me dijo, te voy a ganar 11,000 quetzales por mandar a matar para matarte al violador. Y 11,000 quetzales son $1,300. Y por eso Dios, cuando Él trabajaba, por mucho que trabajaba, Él no pasaba de 1,000, porque si hubiera pasado a 1,300, Él manda matar a una persona. ¿Está conmigo? O sea, nosotros venimos acarreando tantas cosas en nosotros que nos van a impulsar a hacer el mal, y mientras nosotros no soltemos eso, Dios no te va a poder bendecir, porque una bendición de Dios cuando tú no estás preparado es una maldición. Dios nos quiere prosperar, pero nosotros no nos dejamos. Y el problema es que nosotros hemos sido marcados desde el vientre de nuestra madre. Quizá vinimos
y mamá no nos estaba esperando, ni papá, y planificaron abortarnos. Y yo le pregunto a usted, ahora está de moda el hecho de que abortemos y simplemente es una masa de carne, hay que sacarla, es una masa de carne. Mire cómo la gente se contradice. Si yo hago un video en TikTok con un pedazo de carne y digo, este es un filete tal, y saco el cuchillo y lo comienzo a hacer filetes, y TikTok, ni Facebook, ni YouTube me va a censurar el video. Pero si yo agarro y digo, este es un bebé que acabamos de abortar, aquí está la cabecita, aquí está el cuerpecito, estas son las piernitas, así quedó el niño, mire, ¿qué hace Facebook inmediatamente? Me censura el video y me cierra el canal si es necesario. ¿Por qué? Si son dos masas de carne. Ve cómo la gente nos quiere forzar y nos quiere meter cosas. Entonces, desde el vientre de nuestra madre, hay un versículo en la Biblia bien interesante. El versículo habla de cómo María fue visitada por Elizabeth. Váyase conmigo ahí a Lucas 1:44. Dice la palabra, porque tan pronto Elizabeth llega, va donde María. Y entonces María llega donde Elizabeth, y María le dice, hola Elizabeth, y ella le dice, hola hija, llegaste, ¿cómo estuvo el camino? Y le dice Elizabeth, cuando ya se juntan, porque tan solo llegó a mis oídos la voz de tu salutación, el bebé dentro de mí saltó de alegría. ¿Y qué tal si María le hubiera dicho, Elizabeth, aquí te traigo el doctor que te va a provocar el aborto? ¿Qué hubiera hecho el niño? El niño hubiera saltado ¿de qué? De miedo. Entonces, desde el vientre de nuestras madres comenzamos a ser torturados, perseguidos por el mismo diablo. Especialmente cuando el diablo sabe que hay propósito fuerte dentro de ti. Pero después de eso, en la niñez, alguien te quiso manosear, te quiso violar, y toda la gente que yo conozco que es homosexual es porque alguien la manoseó cuando niños. Todos, no tengo uno que haya conocido que nació homosexual. Y después de eso creciste y te agarraron las drogas y te agarró el vicio. O sea, el diablo nos ha querido destruir, y en medio del camino lo que logró hacer en nosotros es que hirió nuestra alma. Y el alma es tremenda, al grado que Dios dice es que yo quiero prosperarlos, pero sanen su alma. ¿Cuál es la palabra que usa? Haz prosperar tu alma. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? No quiero abusar del tiempo. ¿Alguien se recuerda a qué hora comencé? ¿Cuánto me queda? Ok. Cuando yo nací, cuando era bebé, éramos como este vaso. Todo nos llenaba. O sea, todo lo encontraban bonito. En todo mundo creíamos. Papá dejaba caer un huevo en el refrigerador y decía, papá lo arregla. No teníamos ni la menor sospecha de nada. Fue con el tiempo que el enemigo comenzó a trabajar para ir hiriendo nuestra alma. Y nuestra alma a veces está tan herida que Pablo lo describe de esta manera en Romanos 3. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces la pregunta es, ¿cómo, si usted quiere sanar su alma herida, usted tiene que entender cómo fue que adquirió esas heridas? Y
Y las heridas vienen al alma cuando las personas que más nosotros amamos nos hacen daño. No cuando el vecino, no, es cuando las personas que más nos aman nos hacen daño. Yo he conocido personas, conocí a una mujer que me contaba que fue donde su papá, que la dejó cuando bebé, creció y llegó donde su papá y había hecho un ahorro, más o menos el equivalente a $30. Y llegó donde su papá y le dijo: papá, yo no te pido nada, yo he ahorrado $30 para que me des un abrazo de papá solamente, dame el abrazo y yo me voy. Y le dijo: ¿cómo te voy a abrazar si yo no soy tu papá? Vete de aquí. Hay gente que ha andado mendigando caricias y se nos olvida a nosotros que cuando Dios sopló en nosotros, le dijo a Jeremías: antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía. O sea, papá nos conoció después de que vinimos aquí a la tierra, pero antes de eso, ya Dios tenía tratos con nosotros, desde antes de que naciéramos. Entonces, si Dios ya tenía planes conmigo, Dios puso en mí todo lo necesario, mi papá me falló, ¿por qué me voy a morir si mi papá me falló? Entonces, hay dos alternativas para que tú sanes tu alma herida. La primera se llama perdón y la segunda se llama arrepentimiento. Esas son las dos llaves que Dios nos ha dejado para sanar nuestra alma herida. A veces a nosotros como pastores nos hieren los miembros que nos quisieron dividir la iglesia. Comenzaron y levantaron una calumnia en contra de nosotros, comenzaron a hacer chismes en las redes sociales. Cuando yo lidié con la pandemia, yo tomé una decisión. Vivo en uno de los estados más radicales de los Estados Unidos y yo dije: yo no voy a cerrar la iglesia. La cerramos por 2 semanas y nos vamos a levantar. ¿Sabe? Hubieron personas, miembros de la iglesia, que vinieron a mí y me dijeron: ¡ah, el pastor, qué buen pastor es, que va en contra de las autoridades, en contra del gobierno! Ahí tiene la iglesia cerrada, arriesgando a los miembros. Cuando se le mueran los miembros, a ver quién le va a llevar el diezmo. La misma gente, los mismos amigos que no eran de mi iglesia. Y si yo lo hubiera cerrado, me hubieran dicho: ahí está el pastor. No que Jesús andaba y oraba por leprosos y no usaba guantes, no andaba con mascarillas orando por gente enferma, y ahí está el pastor con ese gran miedo. No hay manera a veces de que nosotros podamos caer bien a todo mundo, pero a mí no me importó. Yo me lancé y comencé con el pianista: ¿estás listo? No, pastor, yo le aviso cuándo. El del bajo: Keiles, vete, pero no vas a volver a tocar, me vas a mandar una carta escribiéndome, diciéndome: ya quiero regresar, y si me da la gana te dejo tocar. Y así me fui con todos y me quedé con solo los jóvenes que me dijeron: aquí estamos, pastor. Y con esos jóvenes hicimos todos los cultos. Con los pocos que venían a la iglesia hicimos todos los cultos. La gente decía: ¿quiere mi diezmo? Por lo menos venga a traerlo a la casa, porque yo no voy a ir hasta allá. Y entonces, ministerialmente, a veces nosotros somos heridos. Una cosa es que tú seas herido en tu niñez, otra cosa es que tú seas herido por tus padres, que seas herido en el ministerio, que seas herido por el jefe de tu trabajo. Tanta gente que nos puede a nosotros dañar el alma. La pregunta es esta: cuando a ti te dañaron, te hicieron un daño y tú comenzaste a irarte y te enojaste, dices que yo no voy a perdonar a ese viejo desgraciado porque lo que me hizo. ¿Sabes que no perdonar es tomar veneno según tú para que el otro se muera? Y el que termina muriéndose eres tú mismo. Entonces, mientras nosotros no soltemos esos rencores que andamos con nosotros, dice Dios: yo no te puedo prosperar. Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y de repente dice: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y todo el caos comenzó a
tomar orden. Mis amados hermanos, hay un aliado de todo pastor, que es el mejor aliado, aparte del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Nosotros, si no estudiamos la palabra de Dios, vamos a ser gente ignorante. Y estudiar la palabra de Dios, sacar de nosotros la ignorancia, también es sanar nuestra alma. Porque la misma palabra nos enseña a nosotros que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿sí o no? Qué bonito fuera que las buenas compañías corrompieran las malas costumbres, pero es al revés. Y ahí nos fuimos dañando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros, lo que le venía explicando al principio, lo que Dios nos está intentando decir es, si no sanas, siempre vas a ser un vaso frágil, que con cualquier cosita te vas a rendir. En inglés existe una palabra que es la palabra resiliencia, no existe en español. Y la diferencia entre resiliencia, o sea, lo que en sí significa resiliencia, es que si yo dejo caer este vaso, ¿qué pasa? Se rompe. Y si dejo caer esta botella, no se rompe. Yo puedo venir, pararme en esta botella, pisotearla, quitar cana pisoteándola. Pero si Dios agarra esa botella y sopla en ella, la botella vuelve a su estado antiguo. ¿Por qué le comencé a hablar de la grasa parda y todo eso? Porque nosotros somos resilientes. Nosotros tenemos la capacidad de que aunque nos pisoteen, nos podemos levantar. Hay algo tan poderoso que a veces nosotros ni lo meditamos. Sin darme cuenta, no me traje el dinero, pero alguien de ustedes me va a prestar un billete grande. ¿Quién tiene un billete grande? Eso, el más grande, de 1000. Nosotros somos como este billete, que lo podemos pisotear. Y si yo le preguntara a usted quién lo quiere, todos me dijeran yo lo quiero. Porque aunque está pisoteado, aunque está sucio, no perdió su valor. O sea, los problemas de la vida no nos hacen perder el valor a nosotros. El valor lo perdemos solamente si nos da la gana de perder. ¿Qué pasa con algo de valor? Algo de valor. Si usted va por la calle y de repente vio un billete, ¿qué hace? Y después se hace como que se va a amarrar los zapatos. Ya está. ¿Qué pasa? Si alguien hubiera ido al supermercado y hubiera dejado caer un papelito de la compra y se cayó al piso y usted se encuentra con él, usted no hace lo mismo, ponerle el zapato y metérselo a la bolsa. ¿Por qué? Porque no tiene valor. Pero lo que tiene valor se protege. Después de que se protege, se guarda. Y después de que se guarda, se usa. ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuando tú tienes valor, Dios siempre te va a proteger. No solo eso, sino que aunque estés pasando por lo peor, Dios te va a guardar. Pero te guarda porque un día te quiere usar. Pero si nosotros hemos optado
por perder el valor, porque es que el perder el valor es voluntario. El perder el valor no es algo que otro va a lograr en mí. A Jesús el diablo lo quiso devaluar cuando le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, porque a mí me quedan mis dudas que tú eres hijo de Dios, porque le quería robar, como le decía a las mujeres ayer. Lo más importante de esas 5 cosas es que si tú pierdes tu identidad, tú pierdes tu propósito, tú pierdes tu potencial, tú pierdes tu herencia y tú pierdes tu destino, perdiendo la identidad. ¿Qué es lo que está más bajo ataque hoy en día? La identidad. Hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, porque el diablo quiere sacarnos o robarnos la identidad. Imagínate, no sé cuál es tu nombre. Vamos a suponer que Dios hizo que Raúl va a ser un apóstol, pero Raúl se hizo gay y se cambió el nombre y se puso Lulú. ¿Cómo Raúl va a ser apóstol si ya es Lulú? Haciendo cosas que Dios no aprueba. ¿Qué es lo que perdió Raúl? Perdió su llamado, perdió su potencial. ¿Sabe usted este muchachito brasilero que cantaba aquella canción Aleluya de Satirio dos Santos? Era él. Ahora, un día iba en un taxi y el del taxi lo quiso evangelizar y fue a ponerle una denuncia, porque ahora él perdió su identidad, y perdiendo la identidad lo perdió todo. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Llega un momento en que nosotros somos golpeados por la vida. Una mujer te traicionó, problemas con tu papá te abandonó, tu mamá igual. Pero las heridas de mamá y papá por lo general no van aquí en las faldas del vaso, sino que van aquí. Tu esposa te hizo daño, y así fueron tantos los daños, y ahora tú dices: quiero ser pastor. Y por eso es que a veces nosotros vamos a un evento y nos va muy bien. Dios nos bendice. ¡Qué gloria de Dios! Los pastores predicaron y predicaron, pero el miércoles o jueves tú ya estás vacío. Hijitos, mi deseo es que sean prosperados en todo, pero si no arreglas tu vaso, yo no te lo puedo llenar. 2 cositas arreglan tu vaso: el arrepentimiento y el perdón. Yo tuve un papá cruel. Mi papá, una vez, ¿cuántos de ustedes conocen de ganadería? En mi país, cuando tú vas a ordeñar una vaca, dejas que el ternero mame las 4 tetas de la vaca para que las moje y que la vaca comience a soltar la leche. Después tú llegas con un lazo y lo llevas a la pata delantera de la vaca, lo amarras mientras tú también le amarras las patas a la vaca mientras la ordeñas. En una ocasión, el ternero era bien grande y yo estoy queriendo ordeñar esta vaca y me llevaba el ternero y no podía, y él seguía mamando y seguía mamando, y me dijo mi papá: ¿qué te pasa? Y le digo: es fuerte. Y me dijo: así se hace, mira. Agarró el ternero, me agarró a mí y me amarró en la pata de la vaca junto con el ternero. Ese era mi papá. Ahora, yo me fui a los Estados Unidos porque no soportaba a mi papá, su vicio. Mi papá, todo lo que ganaba se lo gastaba en alcohol, en jugar cartas,
y en jugar dados. Y ya yo llegó el momento en que no le aguanté. Yo me fui herido para los Estados Unidos. 3 años después regresé. Bueno, hablamos, pero yo seguí herido. En 1988 yo me reconcilié con el Señor. Cuando me reconcilié con el Señor, fui a mi país. Y cuando me reconcilio, predico mi primer mensaje. Me recuerdo que prediqué del libro de Daniel. Estaba igual que estoy con ustedes ahora, solamente que ese día yo estaba muy nervioso. Y terminé de predicar y dije, encierren los ojos, pero no es porque era algo espiritual, sino porque no quería que me siguiera viendo la gente. Y yo dije, no sé cuántos de ustedes quieren hacer la oración de fe. Y si usted la quiere hacer, dije, repita conmigo: Señor Jesús, te he fallado, he pecado, pero también reconozco que tú me has salvado. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Abro los ojos y veo que mi papá pasó a aceptar a Cristo. Para mí, eso fue grande. Porque de nada sirve que tú te ganes al pueblo entero si perdiste a tu familia. Y a veces perdemos a la familia por este mismo problema. Mi papá era alcohólico, comenzó a dejar el alcohol, yo comencé a ayudarlo. Mi papá bebía mucho. No sé, aquí en Argentina la mayoría de ustedes acostumbran quizá a beberse su vinito. En nosotros en Centroamérica, tomar lo que sea es pecado. Y en esa cultura crecimos, porque nadie toma por acompañar una carnita, sino toman para embriagarse. Y yo comencé a ayudar a mi papá a salir del vicio. Y un 31 de diciembre, estamos sentados los dos uno al lado del otro, y mi papá se me acerca, me agarra la mano y me dice: hijo, quiero pedirte perdón, porque fui muy cruel contigo, y quizá me odies, pero quiero pedirte perdón. Y yo le dije: papá, yo quizá en veces fui grosero con usted, porque usted fue cruel, y si en eso yo lo ofendí, perdóneme. Y nos perdonamos. Tuvimos una amistad con mi papá como amigos, como los mejores amigos. Mi papá se enfermó de cirrosis y llegó el momento en que él ya va a morir. Gracias. Y mi papá no se perdía una prédica mía. Qué bonito es cuando tu padre y tu madre quieren escucharte predicar. Porque llegó un momento en que reconocieron que el evangelio funciona, porque te cambió a ti. Pero a veces nosotros andamos peleados con nuestros padres y no permitimos que el evangelio nos cambie, y no permitimos que Dios nos bendiga. Dios nos ha bendecido tanto como ministerio que a veces me dan ganas de llorar, porque mi papá ya no pudo ver todo eso. Me recuerdo un día que ya mi papá está en sus últimos días, creo que una semana después murió. Yo estoy predicando, y cuando estoy predicando, mi papá, no sé cuántos de ustedes conocen a Rick Warren, el escritor de Una vida con propósito. Es un hombre que tiene un ministerio inmenso,
Y dice que su papá fue cristiano, su papá se dedicó a construir iglesias, creo que construyó más de 200 iglesias en toda su vida. Y cuando su papá estaba muriendo en el lecho de muerte, él llegó y se sentó en la cama de papá. Y su papá le dijo: hijo, una cosa te quiero decir. Cada día, hijo, uno más para Cristo. Y se murió. Nosotros no podemos permitir que el diablo arruine nuestras vidas y nuestro futuro, nuestro ministerio. Nuestra mentalidad debe de ser todos los días uno más para Cristo. A eso nos llamó el Señor. Cuando mi papá viene la penúltima vez, se sienta, él siempre tomaba notas de lo que su hijo predicaba, subrayaba la Biblia. Y me recuerdo, nosotros somos 9 hijos de parte de mamá y un hijo solo de parte de papá, y ese hijo no le había entregado su vida a Jesús. Y de repente veo que termino, digo, voy a hacer la oración de fe, y digo, que se pongan de pie los que le quieren entregar su vida al Señor. Y mi papá se pone de pie, le agarra la mano al único hijo que no era cristiano y le dijo: levántate. Y lo agarró de la mano y me lo trajo enfrente. Aquí está, me dijo: este quiere aceptar al Señor, hacer la oración por él. Oré, y mi papá contento, su último hijo, le entregó su vida al Señor. ¿Sabes lo lindo que es? Cuando tu alma prospera, no hay excusas para que el diablo te siga haciendo pedazos. No hay. El diablo, por eso Santiago dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Como les decía el primer día, el diablo en la tierra está ilegal. Hay 3 cosas que debes de saber sobre el diablo. Número 1, es un ilegal aquí en la tierra. Número 2, es un músico desempleado. Y número 3, Jesús le quitó todo poder y toda autoridad. No tenemos nada que temer. Lo único que el diablo tiene en nuestro contra es cuando nuestra alma no ha prosperado. Y me recuerdo que en aquel momento del lecho de muerte de mi papá, llegó un momento en que el doctor de él era un chino y me dijo: prepárese porque su papá muere. Hizo un puño y me dijo: el hígado de su papá es como este puño. Cada vez que su papá se tomaba una copa de alcohol, él le hacía una cicatriz a su hígado. Y le hizo tantas cicatrices al hígado que el hígado se convirtió en un callo y el hígado de su papá está muerto. Déjelo que coma los últimos días, porque le habíamos quitado la sal, el azúcar, todo. Y lo dejamos comer. Un día le llevaron, ya 3 días después mi papá se muere, le llevan una sopa de pollo. Y yo estoy visitando a mi papá. Se la habían llevado en un recipiente de cartón así, y había otro recipiente al lado, y partió la sopa en 2 y me dijo: comamos, hijo. Qué bonito que tu padre muera y que tú estés en paz con él. Así que nos encuentre el Señor. Si nosotros sanamos nuestra alma, nuestro ministerio va a ser diferente. Definitivamente tu ministerio va a ser diferente. Yo no quiero que levantes tus manos, pero si hay alguien entre ustedes que necesita regresar a casa, pedirle perdón a alguien, hágalo. Y yo quiero hacer esta oración por ustedes. Hay tanto que podríamos seguir hablando, pero se acabó el tiempo. Padre, yo te doy gracias por cada hombre, Señor, cada mujer que ha venido a este congreso, Señor. Son personas que han puesto su agenda personal por un lado, que han decidido, Señor, dejar de hacer lo suyo para hacer lo tuyo.
Y qué duro es, Señor, que lo hemos dejado todo por ti, y aún así a veces hacemos ministerio y sentimos que tú no estás con nosotros. Sentimos que quizá a veces no tenemos ni llamado, que nos metimos en esto por pura iniciativa personal. Y es tan sencillo, Señor. Hoy tú nos muestras una llave: hacer prosperar nuestra alma. Pensar como tú quieres que pensemos, sentir como tú quieres que sintamos, y hacer como tú quieres que hagamos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice al apóstol de la casa, Señor. Bendice a los hijos de estos hombres. Bendice a sus esposas. Bendice sus finanzas, Padre. Su ministerio, Señor. Yo tengo fe que tal vez una palabra que yo solté toque, aunque sea un corazón, para hacer las cosas de una manera distinta. Que algún día pueda decirme a alguien: esa palabra que usted me soltó revolucionó mi vida, Señor. Unge cada palabra, Señor, que salió y que llegó a la mente de cada uno de ellos ahora, Señor, que ellos la puedan transportar a sus corazones, Padre. Gracias te damos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor.